La investigación empieza en la Roma del siglo XV, la cúspide del Renacimiento. Un joven Miguel Ángel, trabajando en un modelo de arcilla, esculpe la que será la escultura cristiana más venerada de la historia. El Vaticano no tenía ni la menor idea de que había encargado un ataque radical a la Iglesia. Es cierto que el preferido del panorama artístico italiano engañó a cardenales y papas para exponer públicamente símbolos prohibidos de una doctrina perdida y condenada. Las respuestas podrían estar en códigos ocultos dentro de sus obras más famosas, entre ellas la Capilla Sixtina y este reciente descubrimiento, una misteriosa escultura de arcilla que podría ser una obra de Miguel Ángel perdida hace tiempo. Todo apunta a que era miembro de un movimiento clandestino que suponía tal amenaza para el Vaticano que sus ideas estaban castigadas con la muerte. Conspiraciones bíblicas, los secretos de la escultura. Bolonia, Italia. En 2003, en una tienda de antigüedades húmeda y oscura, descubren una pequeña estatua de arcilla. Está rota en pedazos, mal pintada y pésimamente conservada, pero hay indicios de que es una escultura clásica de la época de los grandes maestros. Es entregada a la doctora y experta en restauración, Loredana Di Marzio. No sabía qué hacer. No era capaz de empezar la restauración porque no sabía qué tenía frente a mí. Estuvo parada durante meses en mi laboratorio. Así que un día me decidí. Me armé de valor y empecé a limpiarle la suciedad y las capas repintadas. Quitaba una capa y encontraba otra y otra y después otra más. Lo que fue apareciendo durante los 3 años de restauración fue una obra de arte de terracota de la época del Renacimiento. Y lo más sorprendente es que su estilo, composición y diseño son exactamente como los de la Piedad de Miguel Ángel de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Si esta estatua es un Miguel Ángel, no solo valdría cientos de millones, sino que los códigos ocultos insertados en ella podrían ayudar a resolver un misterio de 500 años. ¿Cuáles eran las creencias secretas que Miguel Ángel crípticamente entretejió en sus obras más famosas? ¿Y por qué eran tan letalmente peligrosas? Aquí tenemos un secreto muy prometedor en esta estatua. Roy Doliner lleva décadas sacando a la luz secretos de Miguel Ángel. Ahora se sabe que desde joven Miguel Ángel absorbió enseñanzas paganas y cristianas, poco ortodoxas olvidadas durante tiempo. Conocimientos prohibidos que amenazaban a la Iglesia. Miguel Ángel, a finales del siglo XV y después durante el siglo XVI, ve a la Inquisición intentando erradicar esos conocimientos prohibidos del mundo cristiano. Así que, para conservarlos, empieza a ocultarlos en sus obras de arte a los 17 años. Oculta imágenes subversivas y sabiduría prohibida en todas sus obras. El Código Miguel Ángel. ¿Qué ocultaba exactamente? Esta estatuilla recién descubierta podría contener la clave perdida para descifrar sus obras más famosas, empezando por la Piedad, posiblemente la escultura más famosa jamás creada. La Piedad cuenta la historia cristiana de las horas siguientes a la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús es bajado a los brazos de la Virgen María. Miguel Ángel esculpió esta Piedad en San Pedro cuando solo tenía 24 años. Está claro que Miguel Ángel quería tallar la escultura más bonita jamás creada. Y pienso que para muchas personas eso es justo lo que tenemos. Pero muchos sospechan que en esta Piedad hay un mensaje secreto, uno tan polémico que lleva 500 años creando estupor. Desde el momento en el que la Piedad se desveló aquí en 1499, se produjo controversia de buenas a primeras. ¿Por qué? A todo el mundo le encantó. Decían que era la estatua más bonita desde el Imperio Romano, pero dijeron, este chico de Florencia o es estúpido o está loco, porque la cara de la Virgen María tiene solo unos 20 años. Su hijo tiene 33, está en su regazo, recién crucificado. Debería aparentar unos 50 años y solo aparenta 20.
Roy está convencido de que hay algo prohibido en este retrato juvenil. Significa algo. ¿Pero qué? A María se la representa joven porque es virgen y pura. Y eso era lo que respondía Miguel Ángel cuando alguien criticaba su piedad por haber tallado a una virgen demasiado joven, que era tan perfecta que en cierto modo es eternamente joven. Esa es la historia que Miguel Ángel cuenta a las autoridades. Pero Roy cree que aquí el simbolismo es más profundo. ¿Es posible que Miguel Ángel esté apuntando a otra mujer que no sea María? Ahora, tras años de meticulosa restauración, esta misteriosa estatua podría dar la clave para entender el críptico mensaje de Miguel Ángel. Roy ve extraños mecanismos en esta piedad, que cree que continúan en la del Vaticano. ¿Es un código de Miguel Ángel? Antes de explorarla en busca de pistas, necesita confirmar que es realmente de Miguel Ángel. La mejor manera de hacerlo es comparar el modelo de la piedad con otra estatuilla. Esta escultura de Miguel Ángel es lo que se conoce como un boceto. Un boceto es un modelo de propuesta o un modelo preliminar. Es simplemente el artista pensando en voz alta. Y este es uno de los bocetos o modelos más famosos de Miguel Ángel. Se titula Dos luchadores. Los artistas del Renacimiento creaban bocetos como este como piezas de presentación para ganar un contrato. ¿Podría ser esta piedad de terracota un boceto para la piedad de la Basílica de San Pedro perdido desde hace tiempo? Su estilo es sorprendentemente similar, pero para que sea atribuida a Miguel Ángel, es necesario que el modelo esté hecho con unos ingredientes muy específicos. Si miras esto, parece mármol, pero en realidad solo es arcilla cocida. Esto es terracota chiara, arcilla clara o blanca. A diferencia de otros artistas de su tiempo, Miguel Ángel prefería mezclar arcilla blanca porque daba una calidad similar al mármol cuando se cocía. Contiene un gran porcentaje de cal y es más fácil de moldear que las arcillas más rojas, que contienen más hierro. Esta terracota parece estar hecha del mismo tipo de arcilla que Dos luchadores. Para asegurarse, llevan una muestra al Laboratorio Estante de Imola para analizarlo químicamente. El análisis químico es un proceso que descompone la muestra mediante el uso de ciertos ácidos. En la fase líquida podemos analizar con un espectrómetro todos los elementos de nuestra muestra. Recalentando gas argón, esta máquina crea una antorcha de plasma que llega a los 10.000 grados. Esta vaporiza la muestra líquida y descompone en átomos las sustancias disueltas. Tal como sospechaban, el análisis muestra un alto porcentaje de cal, pero Roy necesita la experta opinión de un ceramista. En un discreto almacén a las afueras de Bolonia, los alfareros emplean las mismas técnicas desarrolladas hace siglos. Roy pide al maestro ceramista Tommaso Emaldi que interprete los resultados. ¿Qué te dicen estas cifras? Bueno, estas cifras hablan por sí solas. Muestran que contiene poco hierro y bastante sílice y calcio. En una arcilla como esta, los datos son irrefutables. 48,23% de sílice con calcio al 16,27%. Parece exactamente la mezcla de arcilla preferida de Miguel Ángel. Para Tommaso, es una prueba consistente de que este boceto es un auténtico Miguel Ángel. La verdad, instintivamente, creo que este es verdaderamente el modelo para la maravillosa piedad del Vaticano. Es mi opinión. Pero Roy necesita algo más que una corazonada instintiva. La prueba más fiable que relacionaría este modelo con Miguel Ángel sería un documento oficial. Y eso es justo lo que Lisa Hiller encontró para él. En su investigación de los inventarios de las propiedades de familias ricas que vivieron en Bolonia en el siglo XVI, descubrió que la familia Casali tenía relaciones muy estrechas con los mejores artistas renacentistas de su época.
Me interesò particolarmente esta referencia. Un modello di una pietà fatto da Michelangelo di terracota. Esto se traduce como un modelo de una piedad hecha por Miguel Ángel de terracota. Lisa registra los archivos y descubre 2 inventarios más con referencias a la piedad de terracota. Una de ellas situándola en 1591. Allí encontré una referencia a un modelo de una piedad de terracota que de hecho se exhibía en un lugar de la capilla familiar. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el modelo de terracota que se exhibía en esa capilla familiar del siglo XVI es el mismo que este boceto? En este caso, otro famoso pintor del Renacimiento, Annibale Carracci, se convierte en el testigo clave. Como amigo de los propietarios, Carracci pasó muchas horas visitando la capilla privada. Annibale Carracci usó este modelo en una de sus pinturas en 1598. La pintura de Carracci proporciona tantas pruebas como una foto policial. Son una coincidencia perfecta. Este modelo debió de ser la inspiración de Carracci, la misma estatua que aparece en este inventario oficial de 400 años, como un auténtico Miguel Ángel. Ahora Roy está convencido más que nunca de que este es el modelo de propuesta de Miguel Ángel para la Piedad del Vaticano. Como una de sus primeras esculturas, podría ser la clave para descifrar mensajes ocultos en su arte. Empiezan los secretos tras la controvertida cara juvenil de la Madonna del Vaticano en este boceto. En el boceto original había tanto desgaste y desgarros en la cara, ya que es la parte que fue más repintada, retocada y tocada por los fieles durante todos estos siglos, que no estamos seguros de si era joven y lisa o si era tal como la vemos ahora. La respuesta podría estar en un descubrimiento inesperado en la estatua. Junto a la Virgen María y cogiendo la mano de Jesús hay una figura rota. Roy cree saber qué es. Pero, ¿quedan rasgos suficientes para que los expertos la reconstruyan? Y si es así, ¿qué peligrosos códigos revelará? En el laboratorio de alta tecnología Protesa de Imola, Italia, Roberto Saponelli diseña moldes para cualquier cosa, desde botellas de agua a carrocerías para coches de Fórmula 1. Pero hoy tiene en sus manos un misterio de 500 años. Su equipo emplea escáneres en 3D para trazar un mapa de la estatua de terracota que Roy cree que es el modelo de la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel. Ya tienen un modelo digital que pueden examinar desde cualquier ángulo. ¿Revelará mensajes ocultos en esta críptica obra de arte? Una vez creado el modelo digital del objeto físico, podemos empezar a pensar en crear las partes que faltan. En cierto modo, nos permitimos convertirnos en escultores virtuales, siguiendo el trabajo de artistas reales. Y cuando el equipo empieza a reconstruir esta figura rota, descubren algo inesperado. En este caso, si la rotamos, podemos ver la parte posterior y se ve lo que nosotros, junto a los expertos en arte, creíamos que eran las alas del ángel. Los artistas del Renacimiento a menudo incluían ángeles para simbolizar la ascensión de Jesús al cielo. Pero Roy Doliner sabe que esto es algo diferente. Aquí está la correa que sujetaba las flechas. Roy invita a la doctora e historiadora renacentista Cinzia Chiari a ver la terracota. Ella confirma sus sospechas de que esto no es un ángel. No encontrarías eso en un ángel. No estaría ahí, eso está claro. La iconografía es clara. Esta es la prueba de que no se trata de un angelote, porque tiene esta correa, esta tira de cuero. Una simple correa de cuero lo cambia todo. No es un angelote, sino un cupido, porque aquí tiene esta correa que sujeta la aljaba. Nunca se le pone una aljaba a un ángel. Eso está claro, es un rasgo totalmente distintivo. Ya. Segurísimo. Esta correa en su momento sujetaba una aljaba de flechas, lo que convierte a esta figurita en un cupido, un personaje que Miguel Ángel solía esculpir. Al hacer un cupido como parte de una piedad, se estaba metiendo en un juego peligroso. Insertar un símbolo pagano del amor carnal en la escena cristiana más icónica.
Mira, hay una diferencia entre este boceto, este modelo, y la Piedad del Vaticano, la presencia de este Cupido. En latín antiguo, Cupido, el dios del deseo, también representa amor. En griego antiguo es eros, la raíz de erótica. Las implicaciones sexuales no pueden ser ignoradas. Cupido relaciona a Jesús con una mujer. ¿Es esta su madre o su amante? Desde luego fue eliminado por esa razón. No podía hacer eso. Iba a estar dentro de una iglesia, dentro del Vaticano. Esa es la idea. Intentaba ser provocador añadiendo un Cupido y se lo prohibieron. Así que, si quería seguir adelante y esculpir la verdadera piedad, tenía que, digamos, someterse a las reglas de la época. No se le permitió añadir un símbolo pagano y, por ende, fue eliminado. El equipo cree que Miguel Ángel fue censurado antes de empezar con la Piedad del Vaticano. Era la capilla más popular e importante de todo el Vaticano contemporáneo. Desde luego, no podías. No se podía hacer eso. Era casi una blasfemia. Sí. No se podía. Es posible que Miguel Ángel hubiera mantenido una historia secreta sobre Jesús, que, de ser revelada, supondría su muerte. ¿Ha insertado temas peligrosos en su arte? Esta escultura podría por fin revelar su código fuente. Esta figurita es un Cupido, el símbolo pagano del amor erótico. Si este es el modelo de la piedad de Miguel Ángel, la mujer que sostiene a Jesús podría no ser su madre, debe de ser su amante. Pero si no es la Virgen María, ¿quién es? Para descubrirlo, Roy Doliner nos pide que retrocedamos 500 años. La familia Medici trajo a las grandes mentes de su época aquí, al interior de esta fortaleza, donde los agentes de la Inquisición no podían entrar. Y aquí estudiaban todas las cosas que no deberían estudiar. Florencia, 1488. Era la cumbre del Renacimiento italiano, y el gobernante de facto de Florencia, Lorenzo de Medici, había reunido a un gran séquito de eruditos, poetas y artistas. La idea de la escuela de los Medici era más bien, es la familia más rica y condescendiente del Renacimiento florentino. Hacían encargos a artistas, literatos, eruditos humanistas, se rodeaban de lo mejor que había disponible. El séquito de Lorenzo estaba sumamente interesado en el pasado cristiano preortodoxo y el redescubrimiento de textos antiguos. Florencia se obsesiona con toda la sabiduría mística del mundo antiguo. Quieren saber qué sabían los antiguos babilonios, los antiguos griegos, los antiguos egipcios y los antiguos judíos. Pero parte de esos conocimientos estaban prohibidos por la Iglesia Católica. Según la Inquisición, toda salvación venía a través de la única y verdadera Iglesia y de la única y verdadera fe. Pero aquí, en la Florencia del Renacimiento, les enseñaban que la verdad, la belleza y los conocimientos antiguos también podían llevarles a la salvación. Eso era anatema para la Inquisición. Así que se volvió muy peligroso aprender esas cosas, enseñarlas e incluso hablar de ellas en público. No obstante, tras los muros del palacio de la familia más destacada de Florencia, los Medici, el Renacimiento continúa. En su pasión por la búsqueda de talento, apadrinan a un Miguel Ángel de 13 años y lo introducen en el corazón de una sociedad herética secreta. ¿Fue aquí donde Miguel Ángel aprendió las creencias de una religión subversiva? Aquí tienen a las mejores mentes del siglo XV enseñándole en privado las cosas prohibidas por la Inquisición de Roma. Es como si a un chico de 13 años le dan acceso a un gran montón de revistas Playboy, cosas que no debería estar viendo, y le encanta. Y como cualquier cosa que le encanta, lo aprende pero que muy a fondo. Según Roy, las pistas para descifrar el arte de Miguel Ángel se encontrarán en las enseñanzas de una de sus grandes influencias, el filósofo Giovanni Pico della Mirandola. Lo que encontramos en las traducciones de Pico y en sus escritos, lo vemos en las obras de arte de Miguel Ángel. Pico compartió con Miguel Ángel sus traducciones del latín, griego antiguo,
árabe y hebreo, y lo introdujo en la anatomía y la disección. Debemos recordar que los artistas en aquel momento tenían prohibido el estudio de la anatomía humana diseccionando cuerpos. Las autoridades eclesiásticas condenaban el estudio de anatomía porque creían que fomentaba la disección humana y el saqueo de tumbas. La disección era ilegal, pero sabemos que tanto Miguel Ángel como Da Vinci la practicaron. No hay otra manera de tener conocimientos del cuerpo humano sin realizar una disección anatómica. Hacer alarde de un conocimiento de la disección podría haber puesto a Miguel Ángel en riesgo frente a la Inquisición, pero solo unos pocos elegidos podían adquirir ese conocimiento científico del cuerpo humano, lo que lo convertía en un código perfecto que insertar en su arte. Es asombroso, mira. Parece la silueta de un corazón. Es increíble. Deberíamos hacer una silueta de esto y ponerla junto a un dibujo anatómico de un corazón. Si vemos el contorno, aquí, mira el contorno. Aquí está. Las arterias vendrían por aquí. Es increíble. Aquí tenemos una prueba más de sus estudios. Está lleno de signos de su inteligencia, de su cultura. Los signos de los que no podía hablar, los añadía para aquellos que los entendiesen. Había cosas que no podían estudiar, estaba prohibido. Están dentro de una contemplación. Es Como amor. contemplando el amor. ¡El amor! Precioso. ¿Estaba Miguel Ángel manifestando conocimientos ilícitos de anatomía para esculpir un símbolo de amor y sexualidad? Es un símbolo muy fuerte. Esto lo habría hecho siguiendo un pensamiento precristiano, la cábala y el misticismo judío, tal como le enseñó Pico de la Mirandola. En el judaísmo se tomaba muy en serio el mandato de Dios de ser prolíficos y multiplicaos, y creían que el sexo era sagrado. Mientras la Iglesia celebraba la virginidad, Miguel Ángel celebraba la sexualidad. No son solo de cosas espirituales, se trata de las necesidades de la carne. Para Cincia, este descubrimiento es una revelación, la clave de una creencia oculta. Seguramente quiere decir, ahora sé de qué trata la cristiandad. Estoy escogiendo celebrar las cosas más antiguas. Eso es lo que la Iglesia no quiere. Lo oculta. No se puede ni ver. La pareja en forma de corazón junto a este Cupido requiere una reinterpretación radical de esta relación. ¿Quién es esta mujer? ¿La amante de Jesús? ¿Su esposa? Los evangelios no mencionan específicamente el matrimonio entre Jesús y María Magdalena, pero su relación se insinúa de muchas maneras. Ella llora en su tumba. Y Jesús, cuando se encuentra con ella y la confunde, dice, «Mujer, ¿por qué lloras?». La palabra para mujer en griego es la misma para esposa. Por lo que sabemos, podría haber dicho, «Esposa, ¿por qué lloras?», pero lo tradujeron como mujer en vez de esposa. ¿Tenía conocimientos Miguel Ángel de una antigua tradición en la que Jesús no era célibe, sino que estaba casado? Tras solo unos años estudiando con Pico, algo terrible le pasó a su mentor. Estamos en la Basílica de San Marcos, la cuna de lo que ahora se conoce en todo el mundo como el Renacimiento italiano. Y en este lugar, en esta lápida, tenemos esta inscripción que menciona a Pico de la Mirandola y a Poliziano. Poliziano fue el principal confidente de Pico de la Mirandola. Juntos tuvieron una enorme influencia en Miguel Ángel. Silvano es uno de los muchos investigadores que sospechan que esos dos maestros de Miguel Ángel fueron asesinados. Pero él es el único que ha encontrado la prueba. En las profundidades de esta iglesia. Aquí están enterrados los restos mortales en esta caja de Pico de la Mirandola y Vieni y en esta los de Poliziano. En dos ataúdes, los restos de 3 renacentistas. Dentro del ataúd grande, el maestro favorito de Miguel Ángel, Pico de la Mirandola, y su íntimo amigo, el poeta florentino Girolamo Benivieni. Lo que veis aquí es a Benivieni, el poeta. Aún lleva su gorro. Está momificado.
Y este es el cráneo del gran Pico de la Mirándola. Tenía una memoria de elefante, podía leer un libro entero y recordar lo que había escrito en cada página. ¿Cómo murieron? Tras exhumar estos restos del sepulcro de la iglesia, el equipo de Silvano los envía a la Universidad de Bolonia para analizar muestras de hueso. Los resultados demuestran que las sospechas de Silvano eran correctas. Y el resultado fue, sin lugar a dudas, científicamente correcto, que Pico y Poliziano murieron envenenados con arsénico. Había tanto arsénico que la pregunta de ¿qué ha pasado? Solo podía tener una respuesta: fueron envenenados. Quizás provino de la propia iglesia de Roma, de esa iglesia tan corrupta y degradada, la orden de librarse de esas personas. Asesinaron a dos genios cuya grandeza cambió la filosofía, la poesía, la literatura y la propia Italia, aunque están bien considerados en todo el mundo. Venerados en la actualidad, pero hace 500 años. Estaba claro para un joven Miguel Ángel que lo que Pico había hecho público, él tenía que encriptarlo y codificarlo. Si lo sorprendían propagando las ideas religiosas y filosóficas enseñadas por su maestro, podía darse por muerto. Ve a la Inquisición intentando erradicar el estudio de las cosas que le encantaba estudiar en este mismo palacio. ¿Y qué es lo que hace? No lo pone en una lata de café ni en una maleta. Lo pone en sus obras de arte. La Capilla Sixtina, lo más sagrado de la cristiandad. Roy Doliner cree que este techo está cubierto con los secretos religiosos de Miguel Ángel. En la pintura hay un antes y un después de esta obra. Él rompe todas las reglas, no solo con sus mensajes subversivos, sino todas las reglas de la pintura existentes. Y Roy dice que entender los mensajes ocultos de Miguel Ángel en este inmenso lienzo revelará el código fuente necesario para descifrar la Piedad de terracota. Lo que podría ser el trabajo de encriptado más primerizo de Miguel Ángel, este Cupido, fue intrincadamente perfeccionado en una de sus obras maestras. En 1508 el Papa Julio II encarga a Miguel Ángel completar una enorme tarea: pintar el techo de la Capilla Sixtina. El encargo todavía ostenta el récord de la pintura más grande del planeta. El techo de la Capilla Sixtina mide unos 400 metros cuadrados. Miguel Ángel nunca había hecho un fresco antes, un proceso en el que se enlucía y se pintaba sin dejarlo secar. El Papa sabe que Miguel Ángel no es un artista de frescos, así que le encarga un proyecto muy simplificado. En la tradición católica, las 4 esquinas van para los 4 escritores de los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los triángulos sobre las ventanas, Julio II quería a los apóstoles. Y sobre la puerta por la que entrarían los papas en la capilla por siempre jamás, quería a Jesús. Miguel Ángel se instaló encima de la puerta del Papa. Tenía telas gruesas cubriéndolo todo y le dijo al Papa Julio II: «Santidad, no quiero que gotee pintura sobre sus bonitas vestimentas». La verdadera razón era que no quería que el Papa viera que había roto el contrato desde el primer día. Habían pasado varios años desde que Miguel Ángel había presenciado las sospechosas muertes de sus 2 maestros. Según Roy, Miguel Ángel introduce sus enseñanzas y mensajes antipapales en su nuevo encargo. ¿Y qué pone sobre la puerta de los papas? No pone a Jesús, sino a un profeta hebreo menor, Zacarías. Pero en un cumplido artesanal, Miguel Ángel pinta su Zacarías con la cara del Papa. Este es un retrato de Julio II. Así que Julio II entra, mira hacia arriba y ve esto. Su reacción indudablemente fue: «Un momento, ¿me has puesto en el lugar de Jesús? Me parece bien». Pero detrás de él hay 2 pequeños, los putti, 2 pequeños querubines o figuras angelicales, estos niñitos. Y la mano del puto está haciendo esto. Pues esto, en los siglos XV y XVI,
Era el equivalente a lo que haríamos en la actualidad con el dedo corazón. Así que en términos técnicos, los putti están haciendo un corte de manga por detrás de la cabeza del Papa Julio II. Si el Papa lo hubiera visto, habría habido un artista florentino muerto antes de que pintasen nada más. Pero el gesto se le escapa a Julio II. Así que durante los 4 años que le llevó a Miguel Ángel pintar este enorme lienzo en el techo, puede llenar su obra con sus mensajes ocultos. Una vez más insinúa la narración sexual que representó años antes con su Piedad. El panel central del techo de la Capilla Sixtina está marcado por el momento en el que Eva tienta a Adán y cae la humanidad. Pues en el siglo XV, y siguió durante el XVI y el XVII, hubo un gran debate sobre cómo fue ese momento de caída. ¿Practicaron sexo Adán y Eva en el paraíso? Y si fue así, ¿lo disfrutaron? ¿Y en qué tipo de posturas practicaron sexo? Lo que parece que hace Miguel Ángel es, si giras la cabeza de Eva a 180 grados, su cara choca justo con los genitales de Adán, lo que sugiere un tipo de sexo que era totalmente por placer y no reproductivo, lo que iba en contra de todas las enseñanzas de la Iglesia. Miguel Ángel representa las primeras experiencias del género humano como sexuales, naturales y sagradas. Pero esta no es la primera pieza del puzzle de Miguel Ángel. La primera pieza del puzzle es el panel más famoso de todo el techo, la creación de Adán, el primer ser humano. Hubo mucho debate. La gente veía todo ese revoltijo en la capa púrpura de Dios y los ángeles sosteniéndolo en el aire y se preguntaban, ¿por qué? No tiene sentido. ¿Por qué ese trapo verde azulado colgado como la cola de un cometa? En 1975, un cirujano estadounidense, el doctor Franklin Mesber de Indiana, miró hacia arriba y dijo, ¡oh, Dios mío! Cerebro, cerebelo, córtex, lóbulo occipital, glándula pituitaria, el tronco cerebral que baja para empezar la médula espinal, es un corte transversal perfecto del hemisferio derecho del cerebro humano. Miguel Ángel estaba otra vez alardeando del increíble dominio de anatomía que había aprendido ilegalmente en Florencia. Roy ha descubierto que estaba usando estos conocimientos para indicar algo más grande. Pero no solo está mostrando anatomía, también muestra otro tipo de estudio prohibido, la cábala. En la oración judía, cada mañana y cada vez que usas el baño, das gracias a Dios por toda la sabiduría en el asombroso diseño del cuerpo humano. Y decimos que Dios creó a Adán, la forma humana, el prototipo de humano, con Jochma, con sabiduría divina. Y la sabiduría divina en el árbol de la vida cabalístico se corresponde perfectamente con una sola parte del cuerpo, el hemisferio derecho del cerebro. Así que en la Capilla Sixtina, Dios está creando a Adán con sabiduría divina, con Jochma. Pero en una típica fusión renacentista, Miguel Ángel también hace referencia a sus influencias místicas favoritas, tanto cristianas como de la antigua Grecia. Jochma, en la filosofía griega de Platón, sería Sofía, la imagen femenina de la sabiduría. Y Dios, mientras crea a Adán, tiene el brazo alrededor de la figura femenina griega clásica de Sofía. Sofía es la diosa que deja el cielo y decide ir a la tierra. Allí experimenta toda la degradación de ser una prostituta y al final grita al cielo y suplica ayuda. Entonces Dios envía a su hijo. Él la lleva de vuelta al cielo y se reúne con ella como marido y mujer. María Magdalena encarna a Sofía como la esposa. ¿Y si Miguel Ángel estuviera guiándonos con discreción a través de sus códigos en el techo para hablarnos de un matrimonio sagrado y secreto? En este panel rechaza al papado y la tergiversación de su fe. En este otro representa la sexualidad humana como natural y sagrada. Y en este panel parece representar la sabiduría divina, refiriéndose a María Magdalena como la esposa de Jesús. ¿Ha sido descifrado el código de Miguel Ángel? Un código que creó cuando hizo a María tan joven que solo podría ser la amante de Jesús. La presencia de un cupido en su modelo original podría proporcionar una respuesta impactante.
Parece ser que esta escultura recién descubierta es el modelo original de una de las obras de arte más famosas jamás creada. La Piedad del Vaticano de Miguel Ángel. Si estuviese a la venta en el mundo del arte, valdría cientos de millones de euros. Y además proporcionaría el código fuente de las creencias heréticas que Miguel Ángel insertó en toda su obra. El descubrimiento más sorprendente es este Cupido. Hay dos grandes diferencias perceptibles directamente entre el boceto de arcilla terracota, el modelo para la Piedad, y el producto final, la Piedad de mármol, que está ahí, dentro de la basílica. Una gran diferencia es el Cupido. Era problemático para el Vaticano porque está esa posible interpretación de la pasión erótica y carnal de Cupido. La segunda diferencia es la cara de la Madre de Jesús, la Virgen María. Solo aparenta unos 20 años y debería rondar los 50. Parece que cuando Miguel Ángel fue obligado a eliminar el Cupido de la Piedad, se las arregló para ocultar el secreto prohibido en la cara de María. ¿Es posible que esta María, venerada durante siglos, no sea la Madre de Jesús, sino su esposa, María Magdalena? Roy Doliner no iría hasta ese extremo. Si tuvieran la más mínima sospecha de que era María Magdalena, habría sido el final de la estatua y del joven Miguel Ángel, y de la carrera que tenía por delante. Así que María Magdalena ahí sustituyendo a la Virgen María en la estatua, yo no me lo creo. Pero ¿cómo se explica la presencia de un sexual Cupido en el modelo de propuesta? Sin duda, Miguel Ángel no estaba sugiriendo que Jesús estaba relacionado con su madre de una manera sexual. Respecto a la Virgen María, tenemos que preguntarnos, ¿es esta mujer su madre? Quizás no. Lo que tenemos aquí es verdadero amor, amor carnal. Esta es una idea que la Iglesia no quiere expresar, así que lo ocultaron. ¿Qué era tan amenazador para la Iglesia? ¿Creía Miguel Ángel que una verdad histórica habría sido escondida a los cristianos posteriores? ¿Ha sido suprimida la verdadera historia de Jesús y María Magdalena? ¿Y si la primera herejía cristiana fue la negación de la esposa? Descubrí que en los evangelios canónicos hay una mujer que destaca entre todas, la preeminente María Magdalena. Así que si hay una diosa en los evangelios, tiene que ser María Magdalena, en su papel de esposa. Si Miguel Ángel había suscrito estas creencias místicas, le habría molestado que la historia cristiana más antigua de María Magdalena hubiera sido censurada. La cristiandad ha dotado a la Madre de Jesús con el espíritu femenino, pero aún así es intocable en cierta manera. No te la imaginas teniendo una vida sexual normal porque es permanentemente virgen, así que no personifica la carne igual que María Magdalena, que es la figura femenina plena. Para Cinzia tiene sentido que Miguel Ángel quisiera restituir secretamente a la María Magdalena original. Miguel Ángel estaba atormentado. Se sentía defraudado por la Iglesia. Creía que había existido ese amor. Ella es María Magdalena. Es un amor terrenal. Lo toca. No era posible. Con esto basta. Era amor, amor verdadero. Está el Cupido. Ella le toca el pelo. Es tan joven como él. Es suficiente. Al final de su larga carrera, para su propia tumba, Miguel Ángel empieza la monumental tarea de esculpir 4 figuras que superan el tamaño real en esta única pieza de mármol. Jesús, la Virgen María, María Magdalena y, autorretratándose, esculpe su propia cara en Nicodemo, el hombre que enterró a Jesús. Pero es la pierna que le falta a Jesús lo que más llama la atención. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué le falta una pierna? ¿Por qué no está? ¿Decidió el autor esconderla tras la ropa o romperla? Queda claro que la pose básica de Cristo estaba pensada desde el principio para que tuviera una pierna por encima del regazo de su madre. Pero en los siglos XV y XVI, una pierna colgada era un símbolo expresivo y explícito.
No se veían muchas escenas explícitas de sexo. El sexo se insinuaba con lo que se llamaba la pierna colgada. Era la pierna de un hombre pasando por encima del muslo de una mujer, lo que indicaba que quizás hubiera sexo. Esta pose se asociaba generalmente con los amantes, así que era inusual incorporarla a una imagen cristiana. Y uno solo tiene que recrear esa pose para darse cuenta de lo extremadamente íntima que es. Una pose tan íntima entre una madre y su hijo habría sido interpretada como incesto. Nunca antes se había visto la figura de Jesús con una pierna colgada sobre la Virgen María. Normalmente ella lo acoge en sus brazos al bajarlo de la cruz. Era impensable que Jesús pudiera poner una pierna sobre la suya. Pero quizás no era eso en absoluto lo que Miguel Ángel insinuaba. ¿Sería posible que esculpiera a Jesús con una pierna colocada sobre el muslo de María Magdalena? Si rechazamos la interpretación tradicional de esta composición y simplemente intercambiamos a las dos Marías, haciendo que ésta sea su madre y esta María Magdalena, el mensaje queda claro. A los 80 años, Miguel Ángel podría estar usando una pierna para codificar las mismas enseñanzas heréticas que había ocultado 60 años antes en la cara juvenil de María y en este Cupido. Fue un movimiento osado por su parte añadir una dimensión sexual a este tema que de otra manera sería religioso. Pero es típico de Miguel Ángel. Lo hizo una y otra vez en su vida. Sorprendentemente, Miguel Ángel intentó destruir esta piedad, desmembrando partes del cuerpo con un martillo en un ataque de furia. Algunos eruditos creen que estaba enfadado con el equilibrio de las figuras o la postura vulgar. Pero quizás decidió que su mensaje prohibido nunca sería aceptado como sagrado y que su María Magdalena siempre sería mancillada por las enseñanzas de la Iglesia. Así que hizo añicos esta piedad, destruyendo la pierna. Su alumno impidió que demoliera la escultura por completo. Después fue vendida y vuelta a montar. Y esto podría haber permitido un pequeño encubrimiento. Si observamos la escultura y las figuras, nos damos cuenta de que María Magdalena fue creada por otra mano, la mano de Calcagni. Fue otro escultor florentino, Tiberio Calcagni, el que completó la figura femenina de la izquierda. Al tallarle un cupido en la cabeza, la presentó como María Magdalena, quizás en un intento por desviar la atención de su María inacabada y la pierna que falta, borrando la relación sexual entre Jesús y su amante, y tapando la intención original de Miguel Ángel, hasta el descubrimiento de este boceto. Juntas, estas piedades podrían mostrar el deseo imperecedero de Miguel Ángel por encriptar una tradición secreta de una relación sagrada. Parece que Miguel Ángel creía en una historia y un matrimonio real entre Jesús y María Magdalena. Fue esta historia la que codificó hábilmente en sus piedades, incluso cuando lo censuraban. No pudo esculpirla así. Aquí tenemos la idea inicial, que después fue adaptada a la obra maestra final. Fue la historia de la vida de Miguel Ángel, su visión ¿Sí? contra la visión del Vaticano. Sí, así que se eliminaron algunas partes. Y así, el código de Miguel Ángel podría tener un mensaje herético oculto en la cara de una mujer joven, porque la Iglesia no habría permitido a su Cupido interpretar un papel en esta escena de amor. Un amor natural, terrenal y sagrado, entre los que él creía que eran marido y mujer.